Así como los samuráis eran alimentados por sus señores y por las clases bajas sin más obligación que existir para que estuvieran cuando hiciera falta, y quizá ese momento no llegara nunca, hay entre la nutrida plétora de expertos mantenida por la sopa boba de los medios y el fondo de reptiles, una categoría que, como diría Chiquito de la Calzada, trabaja menos que el sastre de Tarzán. Son los llamados vaticanistas, cuya única labor es predecir quién será el próximo papa cuando hay un cónclave. Se equivocan siempre. Luego vuelven a su rincón y reaparecen en el siguiente cónclave. Sin embargo, sus compañeros en el campo de la economía y de la política gozan de un poder de predicción semejante, si no peor, como demuestra que se sorprendieran por la crisis económica cuando habían estado llamando todo el tiempo a la situación previa burbuja, como si el fin natural de las burbujas no fuera estallar. O cuando, después de la crisis, Europa se llenó, como si la burbuja hubiera estado hecha de huevos de araña, de comunistas y de nazis, maravillándose por el ascenso de Amanecer Dorado, en lugar de considerarlo una consecuencia lógica de la crisis. Tendremos comunistas y nazis mientras tengamos amplios grupos sociales que se vean como emergentes o se sientan como desposeídos. Pero también, y he avanzado esto en otra disertación, mientras solo lean titulares de periódicos digitales e hilos de Twitter, en lugar de a Jenofonte, a Cicerón, a San Gregorio el Taumaturgo e incluso a D'Annunzio y a Mishima. Estamos acostumbrados a una lectura basada en la bibliomancia. Abrimos un libro y la página nos habla directamente a nosotros. Abrimos la Biblia y la página que leemos nos convierte, como a San Agustín. Abrimos nuestros bártulos de derecho y la página que leemos es la que nos preguntan en el examen, como en el Decálogo de Kieślowski o en mis oposiciones. Naturalmente que esto ocurre y debe ocurrir y que los libros nos hablan directamente. Pero los columnistas de opinión, que el Estado ha querido durante mucho tiempo que sean nuestros maestros espirituales, exigiendo su comentario en los exámenes de selectividad como en la China imperial había que comentar los clásicos confucianos, nos tienen acostumbrados a que todo nos hable de lo mismo, de la coyuntura política presente y, por lo tanto, efímera. El columnista empieza hablando de Jenofonte, pero acaba hablando de Franco. Empieza hablando de Erasmo, pero acaba hablando de Fraga. Empieza hablando de Locke, pero acaba hablando de Rajoy. Empieza hablando de Montesquieu, pero acaba hablando de Núñez Feijóo. Nunca Jenofonte, Erasmo, Locke o Montesquieu son un fin en sí mismos. La alfabetización funcionalista, orientada solo a objetivos políticos inmediatos, es un peligroso tipo de analfabetismo funcional, peor que el de saber leer pero no leer nunca nada, como ya avanzara Jefferson en una carta a John Norvell del 11 de junio de 1807. Si nuestros jóvenes y nuestros muecines de la opinión pública se enfrentaran a textos como el Tratado de San Gregorio el Taumaturgo, conservado en siríaco, sobre la pasibilidad y la impasibilidad de Dios, se liberarían del gallego de turno, porque se darían cuenta de que no todo gira en torno a la impasibilidad de Rajoy, y de que, aunque todas las cosas están conectadas entre sí, contextus rerum, para los estoicos, según Cicerón, en el pasaje de De Finibus Bonorum et Malorum que se convirtió en el lorem ipsum de los impresores al cortar la palabra dolorem en lorem, la lucha como gato panza arriba de Núñez Feijóo para disimular su ignorancia no es ni el centro, ni la clave, ni la quinta esencia del universo, aunque su ignorancia sí sea universal. Leer para conocer todo lo que concierne a un solo fin equivale a algo peor que desconocerlo todo, malinterpretarlo todo, oyendo campanas sin saber dónde y antojársenos todo esquilas porque creemos haber perdido un buey que a lo mejor ni existe.
Además de lo del buey perdido, nuestro refranero trae otro que es bastante peligroso y del que Luis de Milán en El Cortesano ofrece una glosa anónima. Esta vida tan penada, si queréis que en bien acabe, aquel que se salva sabe que el otro no sabe nada. Es cierto que no se sabe nada si se ignoran algunas cosas esenciales. Luis de Milán resume ese saber en lo que no querría nadie para sí, no lo quiera para otri, que es el principio cristiano que luego cristalizaría en el imperativo categórico de Kant. Durante demasiado tiempo, algunas autoridades eclesiásticas vieron mal que los pobres y las mujeres entraran en profundidades intelectuales para evitar que se perdiesen, aunque en realidad no lo hacían por una interpretación peculiar de las bienaventuranzas ni porque creyeran realmente que ser pobre, ignorante y estar enfermo fuera algo bueno y el camino recto y seguro para llegar al cielo. A todos los que, como el Barrabás de Per Lagerkvist, pensaban que el fin estaba pronto y había que arrasar con todo y no dar palo al agua, San Pablo les respondió en la figura de los tesalonicenses que el que no trabaje, que no coma, con lo que estaba fijando a un tiempo la necesidad de los bienes materiales, del trabajo y de la instrucción. Algunas autoridades eclesiásticas, y siempre habrá que precisar que no todas, porque los monasterios y conventos fueron durante siglos la puerta por la que los pobres y las mujeres entraron en la ciencia, se aferraron a esta necesidad de los bienes materiales y a la prioridad dada por el propio Jesucristo al culto frente a las cosas prácticas, Marta y María, y la atención a los pobres, esta prioridad del culto sobre la atención a los pobres siempre los tendréis con vosotros, para considerar que lo que hacían era un trabajo por el que debían ser estas clases alimentadas y bastante bien y sobrealimentadas, a semejanza de los monjes budistas y de los sacerdotes de tantos otros cultos. Lo que les preocupaba no era que los pobres fueran al infierno por no dar el diezmo, sino no recibir el diezmo y que los pobres y las mujeres empezaran a exigir cosas molestas. El absolutismo y el despotismo ilustrado conservaron este principio de que los pobres y las mujeres no debían meterse en Honduras, como testimonian Molière, el cómico de Luis XIV de Francia, al ridiculizar a las mujeres estudiosas, y Holberg, el cómico de Federico IV de Dinamarca y Noruega, al ridiculizar a un aldeano pedante, a un aldeano ilustrado, que le sale mal la ilustración, un aldeano letraherido, como dirían los catalanes, y valencianos y mallorquines, y al proponer el ficcionalismo. Holberg propone el ficcionalismo para no escandalizar a los iletrados, es decir, fingir ante ellos que la tierra es plana, aun sabiendo que no lo es. Los déspotas ilustrados como José II o Carlos III, aunque éste favoreció a una mujer estudiosa, María Isidra de Guzmán y de la Cerda, consideraron que lo que necesitaban los pobres y las mujeres no era ilustración como la que tenían ellos, sino instrucción y un oficio. Esto preparó el nuevo mundo democrático en el que la educación llegó a ser obligatoria y en la que lo que se enseñaba era, ante todo, patriotismo. La religión que fuera, aunque se tratara de una especie de culto imperial o a un dios vivo, por aquello que decía Napoleón de los gendarmes que le ahorraba a cada cura, la lengua nacional, para entenderse con el resto de ciudadanos y no entenderse con el enemigo, la geografía nacional, las cuentas y poco más. El patriotismo y la fe se enseñaban por vía de catecismo, con preguntas y respuestas cerradas. En las democracias en las que se jura bandera antes de cada clase, lo que se quiere del ciudadano es, obviamente, que trabaje para pagar impuestos y que vote, y para eso no hace falta leer a Cicerón ni a San Gregorio el Taumaturgo, sino una formación básica e información para cada caso sobre el que se le pida su voto, ya sea en las urnas o en el tribunal, como uno de los hombres buenos del jurado. Como si eso existiera, los hombres buenos. Así como en el juicio, fiscal y abogado defensor plantean una guerra de informaciones para convencer al jurado, la prensa de uno y otro signo entretienen todo el tiempo a los ciudadanos para que apoyen a uno o a otro partido en cuestiones que tocan disciplinas tan variopintas como la química, la medicina, la ingeniería agrícola o la filología.
La democracia parte de la idea de que cualquiera puede decidir sobre cuestiones que le atañen y que basta para eso ser bueno. Ya empezamos mal, justos y benéficos, como decían las Cortes de Cádiz. Y tener la información estrictamente necesaria para cada caso. Pero la información sin formación no sirve de nada. Es como si a alguien que no sabe contar se le dice que no pasa nada, que para el caso que ha de juzgar basta que tenga presente la sucesión de los números naturales del 7 al 10. Aristófanes, que fue de los primeros que criticó la peligrosidad de querer saber cosas inútiles con su injustísima comedia Las nubes contra Sócrates, al año siguiente criticó en Las avispas a esos supuestos hombres buenos que sabían lo que tenían que saber de cada caso. Es evidente que Sócrates tenía razón cuando pidió un premio al preguntarle a los jueces qué castigo se impondría a sí mismo, y que decía verdad, autoelogiándose por haber incitado a los atenienses a cultivar el cuerpo, y más aún que éste, la virtud. Hoy nos acordamos de Sócrates, y no de los hombres buenos que iban a juzgar a los tribunales y que juzgaron a Sócrates. En el futuro no nos acordaremos de los gallegos que salen en la prensa, sino de su compatriota Concepción Arenal, a quien no se lee, porque su repetición de las ideas de Sócrates en el pauperismo no son de interés para la democracia de hombres buenos con la instrucción estrictamente necesaria para dar el diezmo que se les pide, en forma de impuestos, votos, opinión pública, manifestaciones, marchas y anuencia como público en los mítines. Dice doña Concepción Arenal: se habla de la dificultad, en efecto, no pequeña, de enseñar a los adultos. Pero no es la mayor que aprendan, sino que olviden, siendo increíble para el que de cerca no la haya observado, la especie de adherencia que tiene el error en estos espíritus limitados y anémicos, donde crece como planta venenosa en agua estancada. Cuando es mucha la penuria de ideas y la dificultad de formarlas, aquel a quien le faltan parece que se aferra a las pocas que tiene. Y con esto, y con ignorar verdades que se auxilian unas a otras, con carecer de energía para buscarlas, del sentimiento de su belleza, del deseo de poseerlas, el error arraiga tan profundamente que apenas hay medio de extirparlo. La miseria intelectual reduce la inteligencia a una situación tan desdichada. Esto lo he tomado de la Real Academia, pero evidentemente les falta una preposición. La miseria intelectual, pero bueno, nótese la importancia de ese contextus rerum del que hablaba Cicerón a propósito de los estoicos, vuelve a aparecer en doña Concepción Arenal. Verdades que se auxilian unas a otras. Si uno ignora alguna de estas verdades, acaba ignorando todo el sistema y precisamente por carecer de estas raíces hunde el error las suyas. La miseria intelectual reduce la inteligencia a una situación tan desdichada que el movimiento es para ella fatigoso, el esfuerzo difícil o imposible. Y si la idea no se inocula por medio de algún sentimiento o de alguna pasión, difícil será que penetre en aquel espíritu aletargado. Ya se sabe que la pasión es mal vehículo para la verdad, y aunque a veces le haga comprender y la propague, muchas más la oscurece y combate. Sí, ha sonado un tubo de escape tuneado, que es uno de estos espíritus inveterados en el error. Aunque a veces la haga comprender y la propague, muchas más la oscurece y combate. La falta de lo necesario intelectual es un espectáculo aún más aflictivo que el de lo necesario físico, porque el necesitado no siente la necesidad y muere de inanición sin tener hambre. Puede darse vestido y alimento al físicamente desvalido, y lo recibe y lo aprovecha, pero el miserable intelectual lo rechaza, no puede admitirlo, porque llega un punto en que la ignorancia imprime carácter, se identifica, se incorpora, por decirlo así, con la existencia. Es incurable. A este estado anémico del espíritu han contribuido muchas causas. La falta de ejercicio de las facultades intelectuales, la falta de alimento que extenúa y llega a destruir la salud, los vicios que enervan y ofuscan, el abuso de las bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Cuando estos elementos han obrado por mucho tiempo,
No hay remedio para la miseria intelectual, que va como un cáncer con el miserable hasta la tumba. Este es el caso de cientos, de miles de criaturas que nacieron con facultades para ser racionales y viven y mueren embrutecidas. La conciencia, el sentido moral, aquella grande aptitud que tiene el hombre para discernir el bien del mal y lo que a sus semejantes es debido, puede que salve del naufragio de la razón algunas nociones esenciales, aunque no es seguro. Cuando la verdad no inspira interés, el indiferentismo se parece a la inapetencia absoluta de las enfermedades graves. ¿Qué comerías? Nada, dice el enfermo. ¿Qué aprenderías? Nada, responde el miserable intelectual, y nada aprende ni nada sabe. Si es enfermo, prefiere el curandero, el charlatán, al hombre de ciencia. Si quiere avanzar un paso para mejorar su situación económica, es por opuesto camino del que debía seguir. Si pide consejo, es a quien no puede dárselo. Si lo da, es tal que no debe seguirse, y él se suele decidir por el peor. Si ve cosas cuya explicación le importa mucho, no la busca. Si alguno se la ofrece, suele desdeñarla, y si hay varias, se inclina a la más fácil o a la más absurda. Como los hechos se le presentan cual masa informe, sin encadenamiento ordenado, ese contextus rerum, sin encadenamiento ordenado y necesario, da poca importancia al orden en las acciones, de lo cual resulta que no lo tiene en su vida. Anda sin brújula por el mundo intelectual, dudando de lo que debía creer, creyendo lo que debía dudar. A la vez escéptico y crédulo, impío y supersticioso. De la constitución social, de las leyes económicas, del organismo de que forma parte, no tiene la menor idea. De modo que a impulsos de un dolor o de un apetito, se mueve sin saber a dónde va, pide lo perjudicial o lo imposible y rechaza lo que le convendría. El que juzgue que la pintura es exagerada, puede compararla a miles de originales y se convencerá de que es retrato. Decimos miles, y podríamos decir millones, porque la miseria intelectual se extiende mucho más que la moral y la física, contribuyendo poderosamente a entrambas. Muchos malos... hasta aquí, doña Concepción Arenal. No quiero que se piense que quiero diluir mis palabras en las suyas. Muchos malos maestros, haciéndolas más autorizadas. Muchos malos maestros, ya sea en el antiguo régimen o en el nuevo, han calumniado a nuestros genios del siglo de oro, atribuyéndoles lo de aquel que se salva sabe, con lo que vejaban también el valor que tenía en Luis de Milán. Los sofistas perezosos y vendidos al poder han contestado de continuo a su alumnado con un ¿para qué quieres saber eso? XD, 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 salud 2. Digno de Yahoo Respuestas, a veces con fórmulas tan sibilinas como la del sabio oficial Emilio Lledó, el sofista Emilio Lledó. Lo que hoy es importante, decía además a los docentes y a las autoridades y a los jerarcas de la educación. Lo que hoy es importante, lo que es creativo, es la enseñanza de la libertad, no la libertad de enseñanza. Es como un pérfido mandarín chino, es como un pérfido consejero de un emperador tirano, de uno de los emperadores monstruosos de la historia de China. Es decir, que estamos aquí para asumir conceptos prefabricados y no para hacer preguntas. La democracia perpetúa así, en nuestros días, lo asentado por el despotismo ilustrado, que había hablado de esta forma por boca del virrey Carlos Francisco de Juárez. De una vez para lo venidero, deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España que nacieron para obedecer y callar, y no para discurrir en los graves asuntos del gobierno. Siempre, claro, en democracia, que el discurso se salga de votar inocente o culpable, o izquierda o derecha. Nuestros autores del siglo XVII, en cambio, jamás pensaron que bastara estudiar lo estrictamente necesario. Lope de Vega se sumaba a la crítica que hacía Luis de Milán del ingenio mal empleado en las cortes para burlas y sarcasmos, que luego retomará Carlos Arniches en La Dorotea, esta gran obra de Lope, donde se censura el estudiar, leo La Dorotea, lo que basta para ser bachiller,
que es el peor linaje de cortesanos para tratado. Porque si habla con hombres que saben, conocen lo que no sabe y se cansan de que piense que sabe. Si habla con los que ignoran, huyen de él porque los tiene en poco y presume mucho. Y esto del magisterio es para las escuelas, no para las conversaciones. Hasta aquí Lope de Vega. Nunca se puede saber lo justo, lo estrictamente necesario, lo justo y necesario, si, siguiendo a Sócrates, se confiesa que nada se sabe, como asume Antonio Enríquez Gómez en El siglo pitagórico y vida de don Gregorio Guadaña. Si te precias de sabio, vas perdido. Ay de aquel que bebió por el oído retórico veneno dulce y grave. Hombre, nada se sabe, necio, todo se ignora. Solo se sabe que la vida llora los rumbos cautelosos con que se arman los lazos ambiciosos. Si el aplauso vulgar te desvanece, tu ingenio favorece la errante vanidad del mundo vano, pues te deja la ciencia de su mano. Quevedo, en Los sueños, dice que es cosa averiguada, y así lo siente Metrodoro Quío y otros muchos, que no se sabe nada y que todos son ignorantes. Y aun esto no se sabe de cierto, que a saberse ya se supiera algo, sospéchase. Dícelo así el doctísimo Francisco Sánchez, médico y filósofo, en su libro cuyo título es Nihil scitur, no se sabe nada. En el mundo hay algunos que no saben nada y estudian para saber, y estos tienen buen deseo y van a ejecución, porque al cabo solo les sirve el estudio de conocer cómo toda la verdad la quedan ignorando. Otros hay que no saben nada y no estudian porque piensan que lo saben todo. Son de estos muchos irremediables. A estos se les ha de invidiar el ocio y la satisfacción y llorarles el seso. Otros hay que no saben nada y dicen que no saben nada porque piensan que ya saben algo de verdad, pues lo es que no saben nada. Y a estos se les había de castigar la hipocresía con creerles la confesión. Otros hay, y en estos, que son los peores, entro yo, que no saben nada, ni quieren saber nada, ni creen que sepan nada, y dicen de todos que no saben nada, y todos dicen de ellos lo mismo, y nadie miente. Habla Quevedo de sí como poeta, aunque es cierto que hay más ciencia y verdad en los poetas de la que habrá jamás en los periódicos. Basta recordar unos versos de Nicolás Guillén. Nada sé, nada se sabe, ni nada sabré jamás. Nada han dicho los periódicos, nada pude averiguar de aquella mulata de oro que una vez miré al pasar. Moño de seda en la nuca, bata de cristal, niña de espalda reciente, tacón de reciente andar. Problemas con la policía, aparte de los juguetes con los que se instruye a los niños en las cosas útiles de la vida, escribe Juan de Dios Peza en el poema Fusiles y muñecas, cuadro realista. No dejéis esa espada ni esa cuna, cuando son de verdad, matan el alma. Por contra de los juguetes inútiles, aunque también de los útiles, escribió José Echegaray en Ciencia Popular. El niño nada sabe, pero el hombre no sabe mucho más, aunque tiene más pretensiones y más orgullo. El niño duerme largas horas con sueño tranquilo. El hombre vela horas interminables con desvelo penoso. El niño tiene sus juguetes, el hombre también, pero los del primero son menos peligrosos que los del segundo. Tiene aquel juguetes de cartón, de madera, de papel, muñecas, sables y tambores. El segundo juega por costumbre con la honra, con la vida, con la felicidad y con el dolor de sus semejantes. También tiene sables, pero que matan, y los tambores de su ambición suenan estrepitosamente en la historia y suenan a marcha fúnebre en muchos casos. Los hombres más perfectos, los más sabios, imitan los juguetes de los niños, y es lo mejor que pueden hacer. Es cuando son más inofensivos. A los niños imitan formando burbujas de jabón para estudiar los más sublimes fenómenos de la óptica. Si los niños juegan al trompo, los sabios tienen también su trompo y su peonza, solo que los fabrican con más esmero y los dan un nombre muy pomposo. Le llaman giróscopo, y con esta maravillosa peonza realizan maravillas, desafían a la gravedad, le roban a la aguja imantada su misteriosa tendencia a dirigirse al polo norte, y en estudiar los movimientos del juguete sabio emplean las fórmulas y los cálculos más sublimes de la dinámica. Hasta aquí, Echegaray. Así como no se lee a Concepción Arenal,
no se lee ni a Juan de Dios Peza ni a José Echegaray, porque lo que importa es que se estudie la generación del 27 como representantes que eran de la España democrática y republicana. No a todos en profundidad, claro, no se va a estudiar a Bergamín, que acabó apoyando a ETA, aunque muy probablemente acabe recuperándose a base de pactos de gobierno. Se estudia a Luis Cernuda, que habiendo hecho la guerra como esquiador y durmiendo todas las noches en un palacio de Madrid y recibiendo a las visitas en su exilio con un batín de seda, resulta el modelo cívico socialdemócrata perfecto. E igualmente los niños no juegan en el colegio con las cometas sobre las que tanto se extiende Echegaray, sino que recortan banderitas de Andalucía y de Ucrania, o bien esteladas e icurriñas, o preparan pancartas con consignas ecofeministas mientras se les enseña esa libertad que el profesor no puede cuestionar y menos aún los alumnos. Los juegos en nuestras aulas, que confesamente quieren cada vez más convertirse en ludotecas, aunque no son las aulas, sino los pedagogos quienes quieren, como dicen ellos, gamificarlas, nos recuerdan a cuando el gobierno autoritario de una república bananera manda pintar de colores las chabolas para disimular la miseria. En este caso, lo que se disimula es el autoritarismo. Los docentes innovadores se enorgullecen de cambiar el sistema de partes de conducta por tarjetas amarillas y rojas en un ambiente gamificado de estilo deportivo, pero el régimen sancionador autoritario basado en delitos y castigos es el mismo, solo que ya solo se castiga por fallar en la sumisión y no en el conocimiento. El conocimiento ya no importa, porque basta con asumir 4 o 5 consignas como solo sí es sí, sola y borracha quiero llegar a casa, la talla 38 nos aprieta mucho el chocho, o en educación bilingüe Catalonia, New State of Europe, porque es mejor hablar inglés que español. Eso sirve, como decía en catalán el conseller Francesc Xavier Mena, para que los jóvenes agarren el primer vuelo a Londres y se pongan a servir cafés, que según él es lo que tienen que hacer. Y si lo que tienen que hacer es servir cafés, ¿para qué quieren saber tanto? XD, salud, 2. Con el número. Ya les hablaremos cuando tengan que votar leyes sobre la diferenciación entre el catalán y el valenciano, del acento agudo y del grave, prescindiendo del resto del sistema. Es más, ya casi tampoco importa la actitud de sumisión ni aprender un inglés tan elemental que luego haya que aprenderlo poniendo cafés, sino que basta con que los alumnos estén fuera de sus casas. Así las cosas, podemos estar seguros de que acertamos en la educación dedicando todo un curso a que los alumnos escriban en un monte pelado consignas con letras gigantes formadas por piedras que tendrán que acarrear en horario docente y fuera de él en extraescolares. La película Parulat de Giorgio Giovanni de 2001 enseña de manera clara, aunque con un poco de sentimentalismo, el sistema a seguir. Así, además, estaremos preparados para la última moda emergente en totalitarismos derivados de la crisis económica, que es precisamente el hochismo. Aunque no será la única. También ha vuelto el nazismo y auguro un buen futuro al canibalismo. Volviendo al Evangelio, no solo de pan vive el hombre. Y la población querrá emborracharse con aquello que no les da la instrucción pública ni los medios de información. Y es poco probable, muy poco probable, que acepte la posibilidad que les ofrece Baudelaire de emborracharse de virtud.